Bienvenidos a la clase de crestas neurales. Vamos a ver ahora un tejido que es muy importante, que es tan importante que hasta es mencionado como la cuarta hoja germinal. Es decir, que da tantos derivados, tan variados, va a tantos lugares, que hasta es llamada la cuarta hoja germinal por algunos libros. Entonces, empecemos por cómo es que se formaron estas células, de dónde vienen, cuál es su origen. Entonces, estas células son derivadas del ectodermo. Son un tejido ectodérmico y son un tipo de células del ectodermo que se determinaron en ese sentido por este mecanismo que habíamos visto sobre el gradiente de concentración de moléculas de BMP que había a lo largo de la capa de medial a lateral, dado que a nivel medial había inhibidores de BMP presentes y que la capa de todo el ectodermo, libera BMP. Pero claro, como a nivel medial están los derivados del nodo, como la notocorda o el mesodermo precordal, que liberan inhibidores de este BMP, entonces, tanto las células del mesodermo como las del ectodermo, que son las que nos interesan ahora, reciben distintas cantidades de esta molécula libre. Y para la célula no es lo mismo que le lleguen mucha cantidad de moléculas de BMP que activan sus receptores a que les lleguen pocas. Dará una respuesta dosis dependiente. Es decir, que las células que están a nivel más medial y reciben bajos niveles de BMP se determinan en sentido neural, en ectodermo neural. Las que reciben concentraciones intermedias se determinarán y formarán a las crestas neurales. Y las más alejadas de todas de la línea media, es decir, las más laterales, recibirán altas concentraciones de BMP y por tanto se determinarán en ectodermo general. ¿Dónde se ubican estas crestas neurales? A lo largo del embrión. Acá vemos un corte del embrión y vemos que toda esta es la capa del ectodermo. En esta capa del ectodermo podemos distinguir al ectodermo neural, que la estructura que forma es la placa neural. En sus bordes encontramos a las células de la cresta neural y lo más alejado, lo más lateral, ectodermo general o llamado ectodermo epidérmico. Acá les dejé un resumen de los distintos tipos de ectodermo que hay, sus organizaciones celulares. Recuerden que el ectodermo general, así como el neural, están formando epitelios, mientras que las crestas neurales, si bien en este momento son epiteliales, como veremos a continuación, realizarán transición epitelio-mesenquimática, migrarán, llegarán a distintos destinos y por tanto darán distintos derivados. Entonces veamos, estas células para realizar esta transición epitelio-mesenquimática tienen la siguiente particularidad. Por las señales que reciben en el entorno, es que se ejecutan estos cambios propios para la transición epitelio-mesenquimática. Por ejemplo, los distintos tipos de BMP que reciben en la posición en la que se encuentran, que activa distintos genes que desencadenan los cambios para que esta célula pase de ser mesenquimática a ser epitelial, como desensamblar los complejos de unión intercelular y reorganizar el citoesqueleto. Una vez en estado mesenquimático, pueden migrar a distintas partes del embrión. Una particularidad de este proceso es que las crestas neurales craneales realizan transición epitelio-mesenquimática antes del cierre del tubo neural, es decir, cuando aún está formando pliegues neurales, mientras que las crestas neurales troncales, primero se cierra el tubo neural, quedan adheridas a él y luego realizan transición epitelio-mesenquimática. Y esta transición epitelio-mesenquimática, al dejar a las células en forma de mesénquima, estas tienen capacidad migratoria. Pueden migrar, es decir, que mediante las señales que captan del ambiente, ya sean solubles o fijas, eso va a ir guiando la migración como quimiotaxis o aptotaxis. ¿Sí?
Acá vemos ejemplos que no necesitan saber de memoria, pero vemos algunas distintas sustancias que la célula capta, como distintas nefrinas, como SLIT, ¿sí? Y vemos acá los genes a los que activan o inhiben esas moléculas, y eso es lo que favorece que migre a cierta dirección, a cierto órgano o a otro. Por ejemplo, vemos esta preferencia de las crestas neurales que solo migran por la región anterior del somita, no migran por su mitad posterior, solo migran por su mitad anterior. Vemos ahí demostrado cómo esa migración celular es dirigida por las moléculas del ambiente y las características de la propia célula. Y estas células no van a realizar todas juntas, todas al mismo tiempo, transición epitelio-mesenquimática y migración, sino que progresivamente van a ir desprendiéndose de ser epiteliales, de estar entre el ectodermo general y el neural. Progresivamente van a ir formando células mesenquimáticas que a medida que se forman van a ir migrando. Es decir, que algunas van a llegar primero al destino final y otras van a llegar últimas. Y según en qué momento migran, si son las primeras en migrar o las últimas, partirán con distinta potencia evolutiva y seguirán distintos recorridos. Entonces podemos ver un gráfico que me esquematiza cómo las crestas neurales que migran primero, ¿sí? Que son de las corrientes celulares más tempranas que comienzan a migrar, parten con una amplia potencia evolutiva. Esas células tienen disponibles la vía evolutiva para formar cartílago o célula de la glía, que es una célula que recubre a los axones de las neuronas. Incluso puede formar distintos tipos de neuronas, melanocitos, todo eso podría llegar a formar. Parten estas células que migran primero de esta primera corriente migratoria con una potencia evolutiva más amplia que las últimas en migrar, porque las últimas en migrar estuvieron mucho tiempo expuestas a las señales en el ambiente en ese lugar, entre el ectodermo neural y el general, y ya parten de acá, parten determinadas a formar melanocito. Entonces, en conclusión, ¿qué quiero que recuerden? Que las crestas neurales son una población celular heterogénea que parte con distinto nivel de potencia evolutiva según en qué momento realizaron transición epitelio-mesenquimática y comenzaron a migrar. Las primeras en migrar tienen mayor potencia evolutiva, es decir, que tienen disponibles más derivados que podrían llegar a dar. Las últimas en migrar parten determinadas a formar melanocitos. Parten ya más determinadas. ¿Sí? ¿De qué depende finalmente que formen estas células de las primeras corrientes? Las que partieron primero, que tienen tantos posibles tejidos que podrían llegar a dar. ¿De qué depende cuál va a dar? Del destino final al que llega. A dónde finalmente se ubicó en ese embrión y por las señales del entorno, en donde llegó por fin, es que le indicará si formar una neurona, una célula de la glía, una célula cartilaginosa, una célula ósea. Bien. Y ahora vamos a algo más específico. Hasta acá hablamos de crestas neurales en general. Ahora vamos a cresta neural craneal. Las crestas neurales craneales tienen la